Buenas noches, estamos con el contador Pedro. Nos va a ayudar acerca de su opinión acerca de nuestro tema, que es la recaudación fiscal de parte de los transportistas privados y hasta taxistas, ¿verdad? Okay. Contador, buenas noches. Buenas noches. Le puedo hacer la entrevista. Primero que nada, en su opinión como contador experto, que es sus años de experiencia, ¿cómo cree usted que afecte a los transportistas que los permisionarios no cumplan con sus obligaciones tributarias? Ok, pues se podría decir que la principal problemática que existiría, que no hay una libre competencia, debido a que quien sí paga impuestos, eso te aumenta, se podría decir así, la tarifa del cobro del servicio a los que no pagan impuestos, ¿no? Se podría decir que el que no paga puede llegar a abaratar su servicio, independientemente del servicio que preste, vaya. Si es un buen servicio o no, al final de cuentas le permite el no contribuir, poder abaratar un poquito los costos. Ok. La siguiente pregunta sería: ¿qué opina acerca del cumplimiento de la normativa tributaria por parte de los transportistas privados? Ok, pues como te decía anteriormente, debido al tipo de servicio, vaya, se puede decir que están un poquito sueltos en cuanto al poder contribuir, ya que no los obliga como tal, o no hay una manera de poderlos regular, ya que el servicio como tal no te genera una obligación de estar contribuyendo. Bueno, sí tienes la obligación. El detalle aquí está que debidamente el SAT no puede o no tiene un sistema como tal para poder detectar los ingresos los ingresos que tú tienes por ese servicio, ¿sí? Al no podértelo detectar, pues tú como contribuyente de ese giro puedes reportar lo que tú quieras, inclusive el no estar ni siquiera registrado ante la autoridad. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta sería: ¿cuál cree usted que sea la razón por la que existe esta problemática? Como te decía, que es porque no existe ahorita en la base de datos o en las plataformas de la autoridad un sistema como tal. Debería ser un poquito más abierto a implementar ciertos ciertos contribuyentes, vaya, ampliar un poquito el régimen para que ellos pudieran entrar ahí, porque sí es cierto, nuestros impuestos están nuestros tipos o variados impuestos están elevados, ¿sí? Y es por eso que muchos contribuyentes tratan de evadir un poquito los impuestos. Entonces, si aquí la autoridad pensara un poquito en este tipo de giros, diera la apertura a un nuevo régimen donde pudiera incorporar a este tipo de contribuyentes. Muy bien. ¿Cuál es su opinión acerca de la actitud de los transportistas privados teniendo conciencia tributaria frente al pago de impuestos? Yo lo diría que un poquito en lo general, como mexicanos no estamos nosotros, no tenemos la cultura de contribuir al gasto público. Inclusive hay personas que ni siquiera saben que están obligados a contribuir y que ese dinero que se contribuye es para nuestros beneficios, por así decirlo. Sabemos que gran parte de la problemática que existe en México pues es la corrupción, y por eso muchos se basan en eso para decir que no contribuyen, pero hay otros servicios que les hacen llegar por medio del presupuesto que no lo ven, vaya, que no ven que ese es un beneficio para ellos, y para eso todos deberíamos de tener esta cultura de contribuir, que si nuestras tasas están muy altas, que si nuestros impuestos que tenemos son muy exagerados, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Ya tendríamos que verlo de otra manera, pero sí deberíamos en general, no tanto este tipo de giros, porque existen muchísimos más. Sé que este es el tema, pero al final de cuentas hace falta esa cultura, hace falta una cultura para poder contribuir y que lo hagamos de la manera que nos lo pide la autoridad. Ok, muchas gracias. ¿Cuál sería su propuesta para crear más conciencia con los transportistas privados acerca del pago de impuestos? Bueno, pues ahora sí que
Si no lo hacen voluntario, pues tendría que haber la manera de hacerlo obligatorio. Te decía que la problemática de ese tipo de giros es porque tú como usuario del servicio no exiges un comprobante como tal. Al no exigir un comprobante como tal, no queda registro de que percibiste el servicio y que ellos lo prestaron. Entonces, aquí pudiéramos abrirle un poquito lo que viene siendo las plataformas que utilizan. Por ejemplo, te doy el ejemplo del Uber, ¿sí? El Uber es una plataforma que automáticamente pues tiene que ser todo sistematizado, ¿no? Entonces es una manera de poder regular el número de servicios que tú prestas al día. Entonces si la autoridad prestara o proporcionara, vaya, una plataforma para este tipo de contribuyentes, para que pudieran acceder a ese tipo de servicios, nosotros pudiéramos, bueno, más bien la autoridad pudiera desde esa manera detectar qué tantos servicios prestas al día, ¿no? Entonces aquí en resumen sería más que nada que la autoridad les proporcionara a ese giro una plataforma donde pudiera llevar el control, como lo hace con otros contribuyentes, como lo hace con las gasolineras, como lo hace con otro tipo de giros que también son difíciles, pero ahí sí se pone un poquito más estricto. Entonces aquí también yo creo que es necesario y que debería de empezar a ver esa manera de implementar o de enfocarse un poquito en ese giro. Sabemos también que al final quien paga los platos rotos pues es el usuario, ¿no? El usuario es el que tiene que pagar los impuestos, pero como te comento, tiene que ser parte de la cultura y si el servicio es un poco más caro, pero al final de cuentas se contribuye para algo en bien, ¿no? Ok. Y ya por último, desde su punto de vista, ¿qué opina acerca del tema? En general, pues es un tema un poco controversial debido a que pues el mayor número de personas que tienen acceso a este servicio pues son de bajos recursos, ¿no? Entonces, al ser de bajos recursos, tú sabes que tanto entra el tema político como el tema por así de conciencia, y vas a pegarle a un sector muy vulnerable, pero al final de cuentas pues son mexicanos y estamos obligados a contribuir. Entonces yo en lo general, una de mis propuestas sería, o mi opinión en general, que deberían de aperturar, como te digo, un nuevo régimen donde sus impuestos sean calculados de diferente forma, ¿no? Que no, a lo mejor que las tarifas que ellos lleven no sean tan altas como las otras, pero que al final de cuentas los hagan contribuir, ya sea por una cuota, por lo que tú quieras, ¿no? Al final que los hagan contribuir, y sería una fuerte recaudación, ya que te digo, son un buen número de contribuyentes que se dedican a ese sector y que evaden muchísimo impuesto en lo personal, pues, ¿no? Okay. Pues sería todo. Muchas gracias por su tiempo y no, pues, ¿de qué? Muchas gracias. Espero y te haya servido. Sí, gracias. Hasta luego.